Bueno, bienvenidos, mis queridos estudiantes, nuevamente a nuestro eh, podcast hoy, jueves 4 de diciembre del 2025. Les doy la bienvenida después del fin de semana largo, la semana larga de Thanksgiving que tuvimos la semana pasada. Y hoy reanudamos el caso en gastroenterología, todos aquellos estudiantes de medicina, premédica que estén repasando para tomar la rivalidad en español en Puerto Rico. Este es su amigo de siempre, doctor Manuel Martínez Echevarría. Y empezamos hoy, vamos a tener tres casos en gastrointestinal. Mañana, en nuestra grabación de mañana, 5 de diciembre, vamos a tener cinco preguntas de escoge múltiple en el área de gastrointestinal también. Así es que, sin más al respecto, vamos a empezar con el primer caso. Quiero verificar primero. El tema de la próxima semana va a ser hematología y oncología. Primer caso del día, que es el cuarto caso. Hacemos tres casos. Habíamos hecho tres casos ya en gastroenterología en agosto, si mal no, no mentira, en junio 18. Junio 18. Una mujer de 25 años acude a su médico con un historial de 3 días de dolor abdominal tipo cólico que comenzó en el epigastro, la región epigástrica. También refiere náuseas, febrícula y pérdida de apetito. Niega cambios en la micción o los hábitos intestinales, como disuria o contactos recientes con personas enfermas. Su último periodo menstrual fue hace 2 semanas. Los hallazgos de laboratorios relevantes son un recuento de glóbulos blancos me parece que es 12.000 cuando leí el caso. Eh, B, gonadotropina coriónica humana, negativo, no está embarazada. Y análisis de orina negativo para sangre, glóbulos blancos, leucocitos o proteínas. Dado las circunstancias de este caso, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Ya estamos descartando que está embarazada. Repasamos 3 días de dolor abdominal tipo cólico, comenzó en el epigastro, también se refiere a náuseas, fiebre, pérdida de apetito, no tiene cambio en micción o los hábitos intestinales, disuria, contactos recientes con personas enfermas. Último periodo fue 2 semanas atrás, con hallazgos de laboratorio relevantes, con un recuento de glóbulos blancos de 13.000, beta gonadotropina coriónica humana negativa y análisis de orina es negativo para sangre, glóbulos blancos, estrazas leucocitarias o proteínas. Pues el diagnóstico más probable aquí, basado en esta ambigüedad, sería apendicitis. Entonces, ya que tenemos un diagnóstico probable de apendicitis, ¿qué otras afecciones debe de considerar en el diagnóstico diferencial de una chica, una mujer de 25 años con dolor abdominal? Bueno, en el área genitourinaria, rotura del folículo de Graf, embarazo ectópico, que es poco probable con una beta eh, gonadotropina coriónica humana de 25, vamos a llamarlo beta HCG, es negativo. Eh, También debemos de incluir eso lo excluimos en el embarazo ectópico,
Enfermedad inflamatoria pélvica, torsión ovárica, lo vamos a incluir en el diagnóstico diferencial. Generalmente dolor moderado o intenso de inicio agudo. Así es como empieza el asunto de la torsión ovárica. En el área gastrointestinal, ¿qué podemos pensar? Bueno, podemos pensar en enfermedad de Crohn, que puede presentarse inicialmente sin cambios en los hábitos intestinales, al igual que úlceras pépticas, infecciones por Yersinia eh, enterocólica, en el área renal, y de hecho, la infección por Yersinia enterocólica tiene unos ah, signos parecidos a los de la apendicitis. En el área renal, las infecciones del tracto urinario generalmente se presentan con aumento de la frecuencia de micción, disuria, análisis de orina normal. La cistitis puede presentarse con dolor abdominal y pielonefritis con dolor en el flanco clásico. ¿Cuál es la fisiopatología de esta afección? ¿Cuál es la patofisiología en esta afección? Bueno, la obstrucción a menudo se implica como la causa de la apendicitis, pero no es necesaria para la progresión de la enfermedad. La luz apendicular puede obstruirse por un fecalito, secreciones mucosas o hiperplasias, linfoides o un proceso infeccioso que resulta en un apéndice distendido, hinchado, presión intraluminal elevada y posteriormente insuficiencia arterial y muerte tisular. ¿Qué es el punto de McBurney? El famoso McBurney Point, que es High Yield Test en materia de alta prueba en el USMLE. Se supone que sepamos esto. El punto de McBurney se encuentra en un tercio de la distancia desde la espina ilíaca anterosuperior derecha hasta el ombligo. Y es donde clásicamente se localiza el dolor de la apendicitis aguda una vez que hay irritación peritoneal. Claro, si yo hubiera dicho cuando presenté el caso que el dolor eh, era en el punto de McBurney, o yo hubiera dicho que era un tercio de la distancia de la espina ilíaca anterosuperior derecha hasta el ombligo, prácticamente estoy regalando la pregunta. ¿Qué antibióticos son eficaces para la cobertura de microorganismos entéricos? Ampicilina, sulbactam se utilizan empíricamente para tratar las infecciones por E. coli y Bacteroides fragilis. La gentamicina, la clindamicina, el imipenem, los cefalosporines de segunda generación, la piperacilina, tazobactam también son eficaces. O sea, una gama de antibióticos que se pueden utilizar. Eh, ¿Cuál es el tratamiento adecuado para esta afección? Cirugía. No le vamos a dar un sobo o un masaje y mandarla a la casa. Junto con líquidos intravenosos de soporte y antibióticos empíricos en caso de rotura. El estándar de oro, the gold standard, para el diagnóstico es una tomografía computarizada del abdomen con contraste. Si se puede usar ultrasonido, sí, se puede usar ultrasonido también. Más barato que la tomografía computarizada. Vamos al segundo caso, que sería el quinto caso desde que empezamos nuestra primera sesión. Un hombre de 55 años acude a su médico quejándose de un dolor torácico ardiente, que generalmente ocurre después de comer y se irradia al cuello. Ocasionalmente este dolor y una tos leve lo despiertan. También se queja de dificultad para tragar, particularmente alimentos sólidos. El paciente ha tenido estos síntomas durante varios años, pero parecen estar empeorando. Obvio, la primera pregunta es cuál es el diagnóstico más probable. Después vamos a preguntar cuáles son los hallazgos más esperados y ahí vamos a cubrir un estudio que se hace específicamente para esta afección. Vamos a cubrir los tratamientos comunes, vamos a preguntar acerca del riesgo
de esta afección, qué factores aumentan el riesgo de desarrollar cáncer durante esta afección. Y el diagnóstico más probable en este caso es enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERG, complicada con un esófago de Barrett's, con un Barrett's esophagitis. Eh, el epitelio columnar del esófago eh, se ha rasgado, se rasga el epitelio, produce sangrado. eh, Y el desgarre usualmente cerca o por encima de la unión eh, del, del estómago y el esófago, del área del estómago y el esófago. Así que eh, el epitelio columnar del estómago migra a la parte superior del lower esophageal sphincter, del esfínter eh, del esófago, bajo, de la parte baja. Eh, ¿Qué estudio se supone que hagamos, usemos? Entonces, vamos a preguntarnos cuáles son los hallazgos esperados. Y en el estudio que vamos a hacer es una endoscopía. Una endoscopía va a enseñarte un desplazamiento ascendente de la unión gastroesofágica, la famosa línea Z, debido a la metaplasia del epitelio escamoso no queratinizado del esófago. ¿A dónde? Al epitelio columnar gástrico en el contexto de una exposición recurrente al ácido, que es lo que normalmente ocurre en estos casos. ¿Cuáles son los tratamientos más comunes de esta afección? Eh, Vamos a usar proton pump inhibitors, medicamentos de tipo proton pump, inhibidores de la bomba de protones. Las pruebas de detección de Helicobacter pylori son apropiadas en pacientes que no responden a los inhibidores de la bomba de protones. Y el tratamiento con triple terapia, que sería entonces, incluiría los inhibidores de la bomba de protones, amoxicilina y daritromicina, o claritromicina, mejor dicho. So, estamos pensando aquí usar lo que llaman la terapia triple therapy, que incluye el proton pump inhibitor, la amoxicilina y claritromicina. Claritromicina. Se le recomienda también al paciente hacer modificaciones en su estilo de vida, como por ejemplo la elevación de la cabecera de la cama, las restricciones dietéticas, la pérdida de peso, y a menudo esto se utiliza con terapia médica y claro, cortar el consumo de alimentos bien picosos. Y eso es un problema en México se ve mucho ese problema en los hombres, porque el hombre mexicano le encanta comer comidas bien picosas, bien picantes. Eh, los pacientes de esta afección tienen un riesgo mucho mayor de padecer de qué otra afección. Y lo de México lo dije porque yo trabajé allí y estudié allí y viví allí un tiempo.
En comparación con la población general, los pacientes con esta afección, con el esófago de Barrett, tienen 30 veces más probabilidades de desarrollar adenocarcinoma esofágico. O sea, enfermedad por reflujo gastroesofágico conocida con, complicado con esófago de Barrett. Y estos pacientes, cuando tú los comparas con la población general, los pacientes con el esófago de Barrett tienen 30 veces, sí, 30 veces más probabilidades de desarrollar adenocarcinoma esofágico. El riesgo de por vida más o menos un 5%. ¿Qué factores aumentan el riesgo de desarrollar cáncer del esófago? El esófago de Barrett es el principal factor de riesgo para el adenocarcinoma del esófago, al igual que darse el palo, el alcohol y la fumadera, el tabaquismo. Estos son factores de riesgo importantes para el carcinoma de células escamosas del esófago. Y los factores de riesgo para el cáncer del esófago pueden recordarse como la regla del A, B, C, D, E, F, aclasia, eh, varón afroamericano, esófago de Barrett, aclasia, la A, B, Barrett's esophagitis, eh, esofagitis corrosiva, cigarrillos, divertículos, sería la D, es decir, divertículo del Zenker, eh, membranas esofágicas, consumo de alcohol y claro, hay un componente genético envuelto en este asunto. Si es que los factores de riesgo para cáncer del esófago los recordaremos con el mnemonic A, B, C, D, E, F. En inglés sería A para aclasia, African American male, varón afroamericano. B para Barrett esophagus. C para esofagitis corrosiva, al igual que los cigarrillos. D para el divertículo, que en este caso sería el Zenker divertículo, Zenker. E, la telaraña esofageal, al igual que ETOH, el consumo de alcohol, y F para familiar, un componente genético. Vamos ahora al último caso, el caso número 6. No me siento como en el grupo hoy, me siento como mozo. Esa semana que estuve fuera me, me está afectando el performance en la cámara hoy, como que me siento mozo. ¿A ustedes no les pasa eso? En el caso número 6, que sería el tercer caso del día, una mujer obesa de 42 años acude a urgencias médicas con dolor repentino en el cuadrante superior derecho y epigástrico también, que comenzó 8 horas antes. El dolor es constante, empeora al comer y se irradia al hombro derecho. El examen físico revela un paro inspiratorio con palpación profunda del cuadrante superior derecho. Y los hallazgos de laboratorio relevantes son bilirrubina de 2 miligramos, BUN de 16, CR de 1,05, AST54. eh, la pregunta que vamos a hacerles es, AST54, el ALT está en 60. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este caso? En este caso, el diagnóstico más probable sería una coledocolitiasis, un cálculo biliar alojado en el conducto biliar común, una piedra. La presencia de cálculos biliares se denomina colelitiasis. Y la enfermedad de la vesícula biliar es común aquí en Estados Unidos y se manifiesta como un espectro de trastornos que incluyen eh, la coledocolitiasis, colangitis, infección del árbol eh, biliar, inflamación del árbol biliar
Y el cólico biliar puede resolverse en unas pocas horas. Y el hecho de que el paciente haya tenido dolor incesante durante 8 horas y un AST y un ALT ligeramente elevado sugieren, como en este caso, coledocolitis. ¿Cuál es la patofisiología del dolor del paciente? Los cálculos biliares, las piedras biliares, producen un dolor visceral sordo y mal localizado al obstruir la ampolla de Vater o el conducto cístico. ¿Y qué causa esto? Distensión de la vesícula biliar, se hincha y ¿qué más? Irritación de las estructuras circundantes. ¿Qué signos físicos de esta afección presentaría el paciente? El BOAS, el signo de BOA, no la culebra que come gatos, perros y ratones. BOAS sign, el signo de BOA, que es una irradiación de dolor desde la vesícula biliar, se te empieza a irradiar y irradia al hombro derecho. También vas a encontrar el famoso Murphy sign, el signo de Murphy, la ley de Murphy. El Murphy sign es ese arresto respiratorio, la distensión de la inspiración con palpación profunda en el cuadrante superior derecho, que es el paro inspiratorio con palpación profunda que mencionamos en el caso. ¿Qué estructuras están adyacentes a la vesícula biliar? ¿Quiénes son los vecinos de la vesícula biliar? La vesícula biliar se encuentra inmediatamente debajo del hígado y encima del riñón derecho, no en el izquierdo, derecho. El conducto cístico de la vesícula biliar se une al conducto hepático común y esto forma el conducto biliar común. Y el conducto biliar común se une al conducto pancreático, que está por ahí cerquita, y termina en la ampolla de Vater, the ampulla of Vater, donde la bilis se excreta hacia dónde, hacia el duodeno. Cuando eso se hincha y se tapa, la bilis no se está excretando hacia el duodeno y produce un dolor bestial. ¿Qué bacteria puede causar esta afección? E. coli, Enterobacter, déjame ver si me acuerdo cuál era el Enterobacter. El Enterobacter cloacae, Enterococcus y la Klebsiella. La Klebsiella son los sospechosos más comunes con la infección de la vesícula biliar secundaria a una obstrucción, que es la colecistitis. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para el dolor del paciente? No le vas a dar una Tylenol. El dolor de cálculos biliares se alivia cuando el cálculo regresa a la vesícula biliar, se desplaza hacia el conducto biliar común o pasa a través de la ampulla de Vater, V-A-V. Eso es V-A-T-E-R. Y el dolor del cólico biliar acompaña a los espasmos del esfínter. Eso produce unos espasmos en el esfínter de Oddi. ¿Cuál es el esfínter? El esfínter de Oddi, O-D-D-I. Por lo tanto, se debe administrar meperidina para el dolor, ya que la morfina causa espasmos del esfínter de Oddi. Va a ser peor el remedio que la enfermedad si le das morfina. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta afección? Bueno, las piedras, los cálculos biliares del colesterol son más comunes en Estados Unidos, acá en el occidente, cuando no solamente Estados Unidos, buscamos Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, Puerto Rico, el Caribe. Y esto se produce cuando la bilis está sobresaturada de colesterol, una dieta bestial, malísima, alta en colesterol, lo que permite la formación de cristales. O sea, como podemos observar, mis queridos estudiantes, tengo hasta la lengua enredada hoy.
Una dieta alta en colesterol no solamente te tapa las arterias coronarias, sino también que te puede producir estos problemas en la vesícula. Y esto cuando la bilis se satura con colesterol, permite la formación de cristales y los factores de riesgo para los cálculos biliares se incluyen. ¿Qué incluyen los factores de riesgo? Eh, Mujer fértil y sobre 40 años. Y otros factores de riesgo incluyen el uso de contraceptivos orales, daño en la espina dorsal, spinal cord injury, diabetes mellitus, y todas estas condiciones que mencioné, todos estos componentes que acabo de mencionar, causan una disminución en el vacío de la vesícula biliar. Problemas intestinales y enfermedad del hígado también son factores de riesgo, como por ejemplo Crohn's, ah, estreñimiento crónico. A nivel mundial, a nivel global, las piedras pigmentosas son las más comunes, son de la forma más común y son secundarias a, a la infección del conducto biliar y la vesícula biliar. Vamos a encontrar también hemólisis y también el impedimento de la síntesis de la bilirrubina en el hígado. Alteración de la síntesis hepática de bilirrubina. ¿Cuáles tres estructuras incluye el ligamento hepatoduodenal? Y esta es la última pregunta del día. Tres estructuras recorren el ligamento hepatoduodenal. ¿Cuáles son ellas? La vena portal, la arteria hepática y el ducto biliar común. La vena portal transporta sangre desde el tracto digestivo hasta el hígado. La arteria hepática transporta oxígeno y nutrientes al hígado. Y el conducto biliar común conecta el hígado y la vesícula biliar con el intestino delgado, con la plomería. Y con esto terminamos nuestro casito del día, nuestros tres casos del día, mejor dicho. Perdonen por el desastre de clase que di hoy. No me siento en mi onda. Me hubiera gustado ser más fluido hoy, pero ya lo grabé y a lo mejor se ríen y les guste eh, la improvisación del video. Nada, que nos vemos mañana, diciembre 5, en nuestro repaso de las preguntas de multiple choice de escoge múltiple en el área de gastroenterología. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse. Semanalmente grabo 2 sesiones, una de casos y otra de preguntas de escoge múltiple. Con esto terminamos. Gracias por su atención y nos veremos mañana en nuestra grabación. Mm, no creo que voy a grabar más en vivo porque no viene nadie. Así es que prefiero grabarlo y ponerlo en los videos. Es más divertido también. Bueno, que tengan todos muy buenos días y nos vemos mañana. Bye.